pues el tiempo se ha reducido notablemente, pero tenemos unos cuantos minutos para preguntas y comentarios. Por sus comunicaciones. Muy corto para Luis. El tema del marketing en museos, como lo contextualizaste, más o menos delicado. Mi pregunta va, ¿hasta dónde está como ese límite ético en el cual una cosa es hacer marketing bien hecho, con sentido, digamos, social, por alguna manera decirlo, y cuál es el límite hacia lo que ya en México llamamos la venta de patrimonio? Sí. Bueno, yo creo, en el mundo anglosajón no existe ese límite. O sea, se supera constantemente. Pero es por eso lo que comentaba antes. La economía es completamente liberal y la manera habitual de financiarse es a través de financiación privadas o museos privados, aunque tengan financiación pública, pero necesitan subsistir y económicamente tiran para adelante y les da igual. Mercantilizan la cultura. Es un poco esa idea. Yo creo que, por ejemplo, en España eso no se hace. Porque salvo en los museos privados, como hemos visto, el Guggenheim va a saco, no hay ningún problema. En España no se hace, entre otras cosas porque la financiación que entra es pública. Y con eso, aunque malvivan, los museos subsisten. Yo creo que el límite está en que tú puedes generar estrategias de marketing para un museo y hacerlo desde una perspectiva social para tener una audiencia mayor y quizá conseguir financiación para hacer otras actividades del museo, o educativas, o lo que veíamos antes, o poder dar respuesta a una necesidad del público, de las audiencias. Como en este caso, lo que os comentaba antes, es un museo público, el Museo de Nueva York, del Tránsito de Nueva York, y sí que va más gente, pero es una estrategia para atraer a ese tipo de público, a ese público objetivo y con una función social. Porque encima es gratuito. O sea, no hay que buscarlo. O sea, es cierto que el marketing se puede utilizar siempre desde una perspectiva mercantilista. Me viene más público, me entra más dinero, me entra financiación. Bueno, pero igual te entra financiación para hacer proyectos que tú quieres desarrollar y que de otra forma las administraciones públicas no te lo permiten, porque no te lo dan, ¿no? O sea, todos los museos están necesitados de plata. es lo que hay. Y quizá está ahí en el límite. O sea, el límite es que sepas hasta qué punto es social y no mercantilista. Lo que pasa es que eso dependerá de cada director o de cada gestor, o si hay un departamento de marketing del director de marketing. El Centro Botín no lo necesita, tiene dinero de sobra. O sea, la directora de marketing utiliza esas estrategias del Guggenheim que son completamente economicistas, pero ella la utiliza para que sí que el público lo visite el Centro Botín y disfrute de sus actividades, que suelen ser muy educativas, o de todo lo que está relacionado con el arte. Bueno, no sé si te he contestado, es un poco... Es que el límite depende de cómo tú lo plantees. Si necesitas para subsistir, si eres privado y no tienes un duro, es la mejor estrategia. Pero... Sí, bueno, gracias a todos los que habéis intervenido en esta mesa, ¿no?, que nos ha traído más a la actualidad después de la anterior más histórica, digamos. Yo quería hacerle una pregunta a Ariadna, porque bueno, me ha interesado mucho tu exposición, también por mi campo de trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco qué papel crees tú que ha jugado la museología iberoamericana o latinoamericana contemporánea en esa redefinición de museo, en esa redefinición de la función social del museo y en esa nueva definición, todavía no aceptada, en esa propuesta de la definición de ICOM, ¿no? Porque ahí veíamos que tú traías desde la Declaración de Santiago, pero luego documentos más recientes, Salvador de Bahía, Montevideo, y la recomendación de 2015, que quiero llamar la atención, que fue propuesta y promovida por Brasil, con el apoyo de Ibermuseos y de todos los países latinoamericanos. Es decir, que también en la recomendación está ahí el espíritu de la museología iberoamericana, ¿no? Que nos comentaras un poquito sobre eso. Sí, bueno, pues estoy en pleno estudio, con lo cual estoy indagando todavía, pero sí que es verdad que tanto desde Ibermuseos y COFOM hay muchísimos museólogos que están trabajando en la actualidad para sacar a la luz el trabajo y las experiencias que se han llevado a cabo, porque, bueno, como ya comentábamos, desde la Casa del Museo
En México, esto en el 72, bueno, pues ya hay un precedente, pero luego a día de hoy pues tenemos experiencias que han tenido gran impacto y que han sido estudiadas, por ejemplo, por Ibermuseos, que están mapeadas por Ibermuseos, como por ejemplo el Varal das Lembranzas en Río de Janeiro. Entonces, evidentemente, todas estas acciones comunitarias, estas declaraciones, porque claro, no se queda solo en unas experiencias. Luego, los activistas, por así enunciarlo, los trabajadores de estos museos crean contenidos, crean una teoría, un corpus teórico que llevan a declaraciones. Entonces, claro, el impacto que ha habido en las últimas décadas ha sido muy grande y además también las relaciones iberoamericanas transatlánticas ha creado ahí pues un nicho. Ese nicho, evidentemente, en la recomendación del 2015 se vio claramente cuando se hacía eco de textos que habían puesto sobre la mesa ya durante las reuniones del 2007 y del 2012, palabra por palabra y haciendo referencia a ellas. Sí, muchas gracias por la mención. Colaborar en la respuesta porque ha sido un proceso en el que no hemos pintado nada y al revés. Lo que hemos conseguido al final de que se pospusiese esa definición ha sido en parte gracias a los museólogos latinoamericanos. Óscar y yo estuvimos en el foro del ICOFOM en el que se empezó a discutir la nueva definición de museología, donde estuvieron muy activos los brasileños y eran gente muy avanzada de ideas en lo sociológico sobre todo, ¿no? Que ya estaban por encima de lo de institución, que defendían que fuese organización, etcétera, etcétera. He de decir que un poco al margen del equipo que lideraba el ICOFOM, que les dejó hablar, pero no tomaban excesiva nota. Al final ha ocurrido eso, por cierto, ¿no? Porque el nuevo presidente de ICOFOM lo que pidió es que se pospusiese Bruno Blurón, a pesar de que había habido una participación inicial de los sociomuseólogos brasileños, pues él se ha desmarcado. Ha sido la presidenta danesa del comité de creación se creó un comité internacional dentro del ICOM, existiendo el ICOFOM, para esta nueva definición. Quiere decir que tiene mucho que ver con la museología crítica en cuanto a enunciado, pero no en cuanto al espíritu, que no lo han seguido. Y nada que ver con nuestras tradiciones museológicas latinoamericanas. De hecho, la contestación partió de Latinoamérica y nos llegó a España, supongo que a muchos de vosotros, y en el seno del ICOM, yo se lo mando a Luis, nos vino de Colombia y de Argentina. La contestación contra eso de que no existía el término educación y otros. O sea que de alguna manera lo hemos parado esto que había surgido desde países, no sé si anglosajones o del norte, y por una parte me complace, porque aunque me identificaba bastante con algunas de las cosas de esa definición, no es una definición. No es una definición, es una desiderata de hacia dónde tienen que tirar los museos, pero eso no define qué es un museo ahora. Y mucho menos, bueno, no vamos a seguir, pero es verdad que no pintamos nada. Pero bueno, igual gracias a estos foros empezamos a conocernos mejor, que eso es lo importante, ¿no? Y a tener un poco más de trascendencia también. Bueno, como ya está, no hace falta. Como todavía supongo que las sesiones de la sala de la otra sala no han terminado, tenemos tiempo si alguien quiere profundizar, preguntar, comentar. Ya llego. Hola, buenas tardes. Vengo de México y en específico de un museo. Y esa pregunta es más para Íñigo, porque tenemos, bueno, yo no trabajo en ese museo, pero teníamos un proyecto muy interesante porque teníamos un camión adaptado en el cual teníamos reproducciones de obras de ese museo, llevábamos talleres, actividades, hablábamos del propio museo, del acervo que resguardábamos, y en un principio nos pedía el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el que coordina los museos,
un estimado de 10.000 niños atendidos en un año. Posteriormente obtuvimos un patrocinio y al final del segundo año atendimos más de 60.000 niños. El punto aquí, algo que no se hizo en su momento y todavía no se ha reforzado esa parte, es saber el impacto que tiene este proyecto en las comunidades. Se inició con niños, después fuimos a lo que le llaman allá comunidades vulnerables, principalmente gente con escasos recursos, pero solamente íbamos, hacíamos las actividades, regresábamos al museo y al día siguiente lo mismo. Entonces, lo único que tenemos ahorita es un conteo numérico, no tenemos estadísticas, si les gustó, si no les gustó, si funcionó, si no funcionó, si los talleres que nosotros llevábamos realmente les generaba algo, algún cambio en ellos. Entonces, no sé si exista alguna forma de evaluar esa parte. Si realmente se están quedando con algo o es nada más alguien nos visitó y pintamos algo y al final el propósito de ese proyecto no se ve reflejado en esas actividades. Yo creo que o sea, si ya ha pasado y no lo habéis hecho es difícil. Lo único que podéis medir es saber si esas personas después, a través de esta actividad, han vuelto al museo por sus propios medios sin necesidad de participar en otra actividad. Si no, pues lo que se me ocurre es que empecéis a implantarlo en los nuevos. ¿Herramientas para medir realmente si está sirviendo este proyecto o no? A ver, es que para el desarrollo de audiencias los datos son esenciales porque tú necesitas trabajar con datos desde un punto de vista de qué intereses y motivaciones tiene la gente para saber si esas actividades son realmente interesantes o si no, y tienes que cambiarlas y luego también evaluar después la experiencia que ha habido en esa actividad, tanto antes, durante como después. Pero o sea, ya sería a través pues, de cuestionarios o entrevistas en breves, por supuesto, no como este, entrevistas a la gente, algo sencillo, y así ya tendrías un feedback para poder trabajar con eso. Y ahora ya, con lo que ya habéis hecho, pues saber si la gente que ha participado en las primeras actividades ha vuelto y el museo es un referente dentro de sus actividades de ocio. Aprovecharlo, porque al final, lo que comentaba antes, vais a desarrollar una estrategia de marketing. Si escucháis a las audiencias, aunque ya hayan acudido, igual descubrís una nueva necesidad que puede servir para generar una nueva actividad que traiga más gente al museo, a vuestro museo, más allá de financiación o demás, desde un punto social. ¿Vale? Está muy bien, a través de las encuestas lo vais a descubrir si consideran o necesitan algo más, ¿no? Y ahí pues, podéis desarrollar un poco de eso, ¿no? De marketing. Muy bien, damos por concluida esta segunda sesión del día.